Dios? ¿Cómo amar a Dios? Para amar a Dios, como vimos la semana pasada, tenemos que amar su palabra. Pero hay una expresión que, que es bastante verdadera. Donde hay regla, hay historia. ¿Han visto eso? Donde hay regla, hay historia. Si ve un letrero donde dice no pises acá, porque seguramente alguien ya trató de hacerlo, ¿no es cierto? No hagas tal cosa, seguramente porque si inventaron esa regla es porque en algún momento alguien intentó hacer ese tipo de cosas. Donde hay regla, hay historia. Fíjate que la historia nuestra moldea la forma como somos hoy. Pensemos por un instante. Las cosas que nosotros comemos, las comemos y nos gusta porque nos enseñaron a gustar estas cosas. Podemos discutir el sabor y la calidad de los alimentos a nivel mundial, pero la comida de la abuela, de la mamá, la comida de la casa, la que aprendiste, esa tiene un valor para ti que no está en el criterio general de las personas. Tu historia te hiciste gustar de esas cosas. Y más, pensemos en la forma como nos vestimos, que refleja nuestra forma de ser, nuestra crianza, nuestra historia pasada y actual. Pensemos en nuestros gustos, en los lenguajes que ocupamos. Aquí probablemente la tita ya está hablando bastante chileno ya, pero cuando vuelve a su tierra y habla ahí en mexicano, como que es diferente. ¿Se han dado cuenta que cuando uno habla en otro idioma incluso cambia el tono de voz? ¿Cierto? La forma como nosotros hablamos es resultado de nuestra historia y las historias que nosotros contamos sobre nosotros, sobre quiénes somos, reflejan no solamente lo que somos, pero también lo que hicieron de nosotros y hacia dónde vamos. Seguramente usted puede hablar de sí mismo haciendo mención a que porque tu papá y tu mamá eran de tal condición, viviste en una casa así, tuviste una crianza. El hecho de haber sido creado con 4 hermanos, yo creo que el hecho de haber sido creado con 3 hermanos hombres, me hizo almorzar de una forma distinta. ¿Ah? Uno sabe, yo me acuerdo vívidamente de guardar la carne para el final, ¿no es cierto? Y todos tenemos ese hermano que es más pillo, ¿no? Y que de repente uno estaba ahí guardando, de repente ¡pum!, se la robaba. Entonces eso hacía con que uno genere formas de vivir resultados de su historia. La historia de uno es muy importante. Y nuestras historias, ellas crean el contexto en el cual vivimos. Y eso es hermoso. ¿En dónde vivimos? Nosotros vivimos en nuestra historia. Por eso vamos a hablar hoy día bastante sobre historia. Seguramente algunos de ustedes tendrán en la casa de la abuela un muro con las fotos de los nietos, ¿cierto? Ahí está. Es como son sus regalos. Los regalones tienen fotos. Los que no son regalones, ¿no es cierto? Una 3x4 chiquitita. Mientras más grande sea la foto, más querido es el nieto. Pero estas fotos, ellas cuentan ahí, esos recuerdos cuentan lo que fuimos, lo que somos. Esa es una pared real de la casa de mi abuela. El más chico ahí tiene más de 30, así que imagínense. Y de entre todos estos está obviamente ese galán, ¿cierto? Mira la hermosura. ¿Cierto? Ahí, sí. Fíjate que podemos hablar de historia, pero nosotros guardamos un poquito de la historia en el recuerdo. Usted hizo un viaje y se trajo un recuerdo, un imán, un vasito, una polera, qué sé yo, pero sacaste una foto. Cuando vuelves atrás y buscas las fotos antiguas, te encuentras con ese recuerdo y revives por un instante esas emociones. Te acuerdas de cosas del pasado. Los recuerdos son muy importantes, pero muchos de esos recuerdos no son solamente nostálgicos, como las fotos de familia, pero muchos recuerdos son también pedagógicos.
estos recuerdos que apuntan al pasado para recordar nuestra identidad. Nosotros tenemos en nuestra sociedad tanto recuerdos que son a nivel personal, pero también tenemos monumentos. ¿Qué es lo que son los monumentos? Son recuerdos civiles que hacen mención de los héroes, de las victorias, de los hitos que marcaron nuestra historia. Entonces, ¿por qué este héroe hizo tal acción? Hoy día somos un país libre. Y esos hitos quedan ahí para recordar nuestra libertad, para recordar nuestra victoria, para recordar quiénes somos y para recordar cómo nosotros debemos vivir hoy día. Todos nosotros vivimos en el marco de la historia que traemos con nosotros. Es imposible no vivir así. Los recuerdos hablan al corazón como fotos antiguas de cuando uno era niño, porque uno mira al pasado y ve historias que te conformaron y que te explican quiénes somos. Pero nosotros necesitamos entender que eso tiene una función también pedagógica. Nosotros estamos hablando sobre cómo amar a Dios. Y para amar a Dios yo tengo que amar su palabra, pero también tengo que aprender a amar su historia. Dios es un Dios personal y se revela en la historia. Y más, lo más hermoso de todo eso es que no es una historia ajena. No tengo que aprender la historia de otro. Cuando yo llegué a Chile no tenía la menor idea de quién era Bernardo O'Higgins. Hoy día sé muy poco todavía, esa es la verdad. La más mínima idea, ni nombre chileno tenía, ¿no es cierto? Y yo quedé así, desayunándome con la historia de Chile, que era para mí una historia ajena. Era una historia de otro pueblo, no era mi pueblo. Aprendía de cómo ellos vivieron, o ustedes, de cómo construyeron su historia. Era una historia ajena. Muchas veces llegamos a la historia bíblica como si fuera una historia ajena. Aprender la historia de otro. Porque parece, es la historia de un otro pueblo, que no es tu pueblo. Pero no es tan así. La historia de Dios es nuestra historia. Y la Biblia no solamente nos cuenta esa historia, pero también ha tenido el cuidado de dejar, como todas las sociedades, memoriales. ¿Y un memorial sirve para qué? Así como la foto, veo el monumento que está aquí en la Avenida de los Placeres, remotamente me hace recordar que hubo alguien importante que se mereció ese monumento. Hubo alguna cosa en la historia que valió la pena esa estatua. Esa iglesia está así porque alguien la diseñó en el siglo XVI y porque eso respondía a un contexto y eso explica lo que somos. De igual manera, la historia bíblica también tiene sus hitos y sus monumentos. Y hoy día vamos a hablar sobre uno de ellos. Pero para entender la historia bíblica, tenemos que simplificarla. Porque usted va a decir, la historia bíblica es muy grande, pastor. Es grande, pero la podemos simplificar de una forma fácil. Podemos dividirla en 6 actos. Y ustedes van a repetir después de mí cada uno de esos actos. El primer acto es la creación. Repita conmigo, la creación. Todos ustedes, creación. Perfecto. En la creación es donde Dios da inicio y da contexto a todas las cosas. Las cosas son así porque Dios las creó así. Es en la creación donde Dios da propósito a todas las cosas. Entonces, si tú buscas un propósito para tu vida, regrese a ese punto de la historia donde Dios infundió propósito en tu existencia. El segundo acto, caída. En la caída es donde el ser humano decidió rebelarse con ese Dios creador y se desconectó de la creación. Eso explica todo el mal que está en el mundo. Usted le prende la tele, ¡pum!, vuelve a ese momento la historia. Por causa de ellos, estamos en la embarrada que estamos como sociedad. Por causa de ello, es porque estamos luchando con las enfermedades, con las muertes, con las guerras. Aquí está la causa. Por lo tanto, eso explica mucho de nuestra historia hoy. Volvemos al pasado y entendamos el presente. El tercer punto, Israel. Ustedes. Israel. Esa es una parte grande de la historia porque te va a decir, ¿cómo es esa historia? Después de la caída, Dios dijo al hombre que Él traería un redentor que destruiría el poder del pecado.
Él hizo eso ¿cómo? Formando un pueblo. Él hizo un pacto con ese pueblo. Y Él prometió que por medio de ese pueblo, Él iba a traer redención a su creación. Él forma ese pueblo y establece un pacto con ese pueblo. En ese pacto hay una promesa de tierra, hay una promesa de un reino, en el cual un rey vendría y ese reino lideraría el orden en el cosmos perdido por la caída. Toda la historia de Génesis 4 hasta el final de Segunda Crónicas, que es el último relato histórico del Antiguo Testamento, o podemos decir ahí, ¿no es cierto?, los libros de Daniel o de Nehemías y Esdras. Todo ese periodo histórico del Antiguo Testamento antes de Jesús cuenta la historia de este pueblo que Dios está ahí, podemos llamarlo así, de esta iglesia que Dios formó para ser instrumento de redención en el mundo. Como ustedes ya saben, no hay spoiler acá, ellos fracasaron, ellos desobedecieron, ellos fueron incapaces de cumplir ese pacto. Pero el pacto de Dios para redimir su pueblo no se perdió. Y el rey venidero igual vino, es el cuarto acto, que es donde llega Cristo. Más fuerte, Cristo. Con más entusiasmo, ¿no? Llega Cristo, ¿cierto? Cristo es el Mesías prometido desde Génesis 3, que fue prometido para todo el pueblo. De hecho, el Señor dijo a Abraham que él sería una bendición para todas las familias de la tierra, no por medio de Abraham solamente, por medio de Cristo. También dijo a David que David tendría un heredero que se sentaría en el trono y reinaría para siempre. No es que iba a tener una línea sucesoria eterna, no, él reinaría para siempre. Claramente está hablando de Cristo. Y vino Cristo. Cuando Cristo viene, Cristo, ¿qué es lo que hace? Él establece el reino. El reino de Dios ha venido. ¿Qué es lo que predicaba Jesús al evangelizar? Abre tu corazoncito para mí. Eso es lo que decía. No. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse. ¿Qué reino de Dios? Ese reino que Dios había prometido, el reino que iba a traer orden a todo el caos, que iba a deshacer la caída. Eso predicaba Jesús. ¡Qué fantástico! Y cómo Jesús daba muestras de que Él era el que iba a deshacer la caída. ¿Qué es lo que la caída produjo? Enfermedades. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba. Producía odio. ¿Qué hacía Jesús? Amaba. Produjo muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Resucita. Él era el reino. Él era el que estaba deshaciendo la caída en la historia humana. El reino ha llegado. Cristo vino, establece su reino y luego envía su iglesia. Quinto acto. Nosotros estamos acá. Fíjate que no es una historia ajena, es nuestra historia. Es la historia de la iglesia presbiteriana Pródigo. Es la historia de Juanito, del Pozo, de la Yossi, de la Tita, del Bastián. Es nuestra historia. Estamos acá en ese acto. Cristo envía a la iglesia, su pueblo. Ojo, ¿no había un pueblo en el Antiguo Testamento? Sí, acá estamos. Porque de hecho la promesa que Dios hizo a Abraham se cumple también en la iglesia. Porque Dios dijo, Jesucristo dijo, que por medio de Abraham, aquellos que por la fe en Cristo son hechos hijos de Abraham, son parte del mismo pueblo que Dios usa para hacer luz para las naciones. Estamos acá. Y esta iglesia está caminando ¿hacia dónde? Hacia el retorno del rey. No es el Señor de los Anillos, ¿cierto? Es el verdadero rey. Aunque tenga mucha inspiración bíblica, y de verdad Tolkien tiene una profunda inspiración bíblica, sobre todo en los libros anteriores, nosotros vivimos en esa expectativa. De manera que podemos enfrentar las angustias de la vida presente con otra perspectiva. Si yo entiendo la historia, si yo entiendo dónde estoy, entiendo lo que va a pasar. Y eso es muy importante. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos que controla la historia. Por eso es importante conocer la historia bíblica. Hay un texto en Josué capítulo 4, versículos 1 a 9 y después 19 a 24, que es lo que vamos a meditar. Y el versículo 21 y 22 dice, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están aquí estas piedras, ustedes responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco.
Vamos a leer ese texto ahí, pero seguramente si usted no está familiarizado con esa historia, vamos a dar un poco de contexto, ¿ya? Pero primero vamos a leer el texto. Permítame, abra su Biblia en Josué capítulo 3. Vamos a abrir ahí Josué capítulo 3. Yo voy a leer para ustedes los versículos 14 al 17, para que tengan solamente una idea. Dios formó un pueblo con Abraham. Después vino Isaac, Jacob. Con Jacob fueron a Egipto, la historia de José de Egipto, ¿cierto? Pasaron ahí, ¿cuántos años? 40, no, 400 años ahí. Y los egipcios lo habían esclavizado. Y el Señor va y los libra por medio de Moisés. ¿Conoce la historia de Moisés? Éxodo, arranca el pueblo y el pueblo pasa por el Mar Rojo, se encuentra con el desierto. Y en el desierto, por sus pecados, quedan dando vuelta por 40 años. 40 años después, una nueva generación está lista para conquistar la tierra prometida. Y ellos están aquí en esa historia, en el último cruce, en la última frontera para entrar en tierra derecha de enfrentamiento con las naciones que habitaban la tierra que Dios les había dado. El río Jordán era la última frontera geográfica que les impedía de acercarse a ellos. Estamos hablando que aquí era una población de más de 1 millón y medio de personas. Imagínense, 1,5 millones de personas acercándote a tu frontera. La nación más cercana ahí, que estaba en Jericó, ellos estaban seguros porque ellos están al otro lado del río, hay un río ahí. ¿Y cómo 1 millón de personas va a cruzar un río? Algunos soldados, algunas personas te compro, pero 1 millón de personas no, eso no va a pasar. Ellos estaban tranquilos. Más allá tenían una ciudad amurallada, todo bonito. Y el Señor dijo, mira, así como ustedes cruzaron el Mar Rojo, ustedes van a cruzar ese río a los pies secos. Mira lo que dice el Señor capítulo 3, versículo 14. Dice, cuando el pueblo levantó campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, al mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. En ese momento, Dios tuvo una brillante idea. Todavía no existían las cámaras fotográficas y no había cómo sacar fotos, ni hacer grabaciones, ni nada por el estilo. Pero el Señor quería inmortalizar ese momento. Porque como todos hitos son pedagógicos también. ¿Qué hizo el Señor? Hizo lo siguiente, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Y díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Debiera ser grande, pero no tan grande al punto de que cada hombre pudiera cargar ahí, ¿no es cierto? Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como una señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, esas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme el número de las tribus, y las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Entonces tenemos 2 monumentos. El monumento que el Señor mandó hacer afuera, al margen del río, con las 12 piedras de los 12 tribus de Israel. Y Josué hizo un otro monumento al medio del río.
Porque uno puede decir, bueno, hacer un monumento afuera es fácil, cualquiera puede inventar eso, ¿no? Pero hacer un monumento al medio del río fue ingenioso ahí Josué, ¿cierto? Se supone que el río tenía bajadas y subidas y que cuando se bajaba se pudiera ver ese monumento que Josué dejó ahí al medio del río. Versículo 19 dice, así el día 10 del primer mes, o del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el mar rojo cuando lo mantuvo seco hasta que nosotros todos cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Qué hermoso evento ese memorial de las piedras. El Señor está aquí, entre otras cosas, confirmando que Josué es el líder que Dios escogió, porque cuando fue para abrir el mar rojo, ¿ustedes se acuerdan? El pueblo estaba desesperado porque los egipcios venían detrás. Moisés clama al Señor y el Señor dijo, ¿por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Cuando tú pongas ahí en el mar tu cayado, el mar se va a abrir. Con eso el pueblo miró a Moisés de otra forma. Hay una mirada de Moisés antes y una después. Moisés había hecho los milagros, pero el abrir el mar rojo fue como así como que, wow, ese loco es potente. Pero Moisés se fue y quedó Josué. Josué más bajo perfil, ¿cierto? Igual era ya un anciano aquí, pero que faltaba algo, así como Josué estaba ahí, pero no era Moisés, ¿cierto? Era un sucesor que era un buen cabro, pero no es lo mismo, ¿cierto? Las viudas de Moisés estaban ahí todavía. Y fue con eso que el Señor dijo, mira, con él está mi poder. Y ahí entonces cuando entró con el arca, fíjate que no fue el cayado de Josué, no fue los pies del pueblo de Josué, fueron los pies de aquellos que llevaban el arca de Dios. Dios fue quien abrió el mar frente a ellos. Y eso es memorable. Pero seguramente 40 años después, 50 años después, tu abuelito te iba a contar esa historia y te iba a decir, ¿ya cuándo? Si yo conozco ese río de fondo, ¿cómo va a pasar 1 millón de personas ahí? Y uno lo iba a tomar por un cuento. O simplemente se iba a olvidar de esa historia y se iba a olvidar del poder del Señor. Por eso el Señor dijo, no, dejen esas piedras ahí, porque ustedes la utilizarán como un instrumento pedagógico de enseñanza para el pueblo. Hermanos, la historia es muy importante. Es muy importante. No puedes entender el Evangelio sin entender la historia que el Evangelio cuenta. Por eso estamos hablando de eso. La importancia de entender la Biblia como una sola historia. La importancia de entender ese relato y ver que la Biblia es también una especie de monumento que apunta hacia quienes somos. Y que por explicar quiénes somos, nos da claridad de hacia dónde vamos. ¿Cómo nosotros podemos, a la luz de esa historia de Josué y de ese monumento, de ese memorial, entender la importancia de la Biblia como una sola historia? Él deja clarito aquí en ese evento, 3 conceptos que debemos entender con relación a la historia bíblica y con relación a la redención bíblica. Primeramente, debemos entender que la redención es un evento histórico. ¿Por qué digo eso? Porque nuestra tendencia es de pensar la salvación como concepto. Te ha dicho que tú tienes que tener fe en una idea, fe en un concepto, fe en un sentimiento, pero no es así. Yo no tengo que tener fe que yo nací el 5 de enero. Yo sé y tengo pruebas. ¿Habrán falsificado mi certificado de nacimiento? ¿Habrán mentido mis padres y se han puesto de acuerdo con toda mi familia para mentirme a mí? Esta semana veía a una persona que se iba a casar y estaba ahí en el
junto a su señora en el registro civil. Y de repente en el registro civil, esa persona descubrió que no había nacido el 26 de marzo, ponte tú, era otra fecha, no me acuerdo cuál, sino que había nacido el 27. Toda la vida había celebrado su cumpleaños el 26. Pero de repente tiene un certificado, no sé cómo fue el cuento, que en el registro de nacimiento venía con otra fecha. Y tuvo un problema legal ahí al momento de inscribir su matrimonio, porque la fecha tuya no es la fecha de acá, hay un conflicto de fechas. ¿Habrá pasado eso? Es muy difícil, ¿cierto? Nosotros sabemos que si yo creo que yo nací al 5 de enero, no necesito pensar que eso es un concepto, una idea, una teoría. Es un hecho histórico. Redención es un evento histórico, no es un concepto. Y cuando Dios pone las 12 piedras ahí, pone las 12 piedras ¿por qué? Para que se acuerden de que son hitos históricos. Es Dios actuando en la historia de la redención. Y es interesante porque la redención fue establecida en un pacto con el pueblo. Y ese pacto que fue establecido fue un pacto histórico que conllevó a eventos históricos que conformaban la historia. ¿Cuál era la señal del pacto del pueblo de Israel? La circuncisión. Era un pacto que todos los hombres llevaban en su cuerpo y que marcaban históricamente su pertenecimiento y su vínculo. También debemos entender que ahí estaba el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y en el arca, ¿qué es lo que estaba dentro del arca? Las tablas de la ley. La ley era el documento, el acuerdo que comprobaba, que certificaba que había una promesa de por medio y esa promesa se estaba cumpliendo. Y Dios estaba mostrando que esa promesa se estaba cumpliendo cuando los saca de Egipto, cuando abre el Mar Rojo, cuando los sustenta por 40 años. Y ahora nuevamente se estaba cumpliendo cuando abre el río Jordán. Ellos estaban experimentando hechos redentivos de Dios. La redención, hermanos, no es simplemente librarse del infierno futuro. Ese libramiento vendrá porque otros libramientos en la historia ya fueron realizados. La redención es una experiencia histórica, vívida, a cada día. No pensemos en la salvación o en el cristianismo simplemente como ideas, como teorías, como conceptos, que tú puedes creer o no. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que la redención es un hecho que se dio en la historia, no creer en hechos históricos me hace ser una persona que o es muy tonta o tiene otra agenda. Ese es el punto acá. Nosotros debemos entender que la redención es sí o sí un evento histórico. La salvación de Dios es conocida por sus hechos en la historia. Y cuando nosotros entendemos la redención como un evento histórico, veremos la redención no como algo externo a mí, no como un concepto nuevo, no como una idea, sino como un hecho tan seguro que es el hecho de que yo nací el 5 de enero. No tengo por qué dudar de eso. Tengo pruebas que lo confirman. Y el Señor quería que el pueblo entendiese eso. La salvación se estaba realizando y se está realizando. La redención también es un evento pedagógico. El Señor pone las piedras y instruye a Josué que dijera y que orientara al pueblo. ¿Para qué sirven esas piedras? Para que ustedes, años después, pasen por acá y sus hijos les pregunten, papá, ¿qué son estos? Mira, esas piedras están aquí porque un día, muchos años atrás, nosotros estábamos al otro lado del río y el Señor nos había dado esa tierra y el Señor nos hizo cruzar el río a pies secos. ¿Y sabe cómo sé? Porque esas piedras que están aquí estaban en medio del río. Donde se detuvieron el arca del Señor, de ahí sacamos esas piedras. ¿Y por qué son 12? Porque son nuestra historia. Uno para cada tribu, todos nosotros. Es un evento claramente pedagógico. La cantidad de piedras, el origen de las piedras, el lugar donde estaba, el contexto, todo eso. Y fíjate cómo eso es importante. Además de construir el monumento, ellos debían cuidar de transmitir a las siguientes generaciones lo que el monumento significaba. Para hacerlo, ellos también tenían que entender que ese monumento era un monumento
que contaba una historia de redención. Hermanos, ustedes no pueden enseñar a sus hijos sobre quién es Jesús sin que ustedes entiendan la historia de dónde Cristo vino y hacia dónde Cristo va. Hay que entender. Aquí el llamado es a experimentar ellos mismos la amplitud del significado de lo que estaba pasando. Porque nosotros podemos pasar por grandes hitos en la historia, pero como desapercibidos, no nos damos cuenta de lo importante que era ese momento, de lo marcante que era ese encuentro. Podemos tomarlo como un momento más. Y el Señor dijo, ese momento es un momento especial. Y para eso el Señor creó un ritual. El ritual de que 12 hombres, uno de cada tribu, iba al medio, iba a sacar un ritual. Cuenta una historia, mostrando que ese momento es importante. Yo tengo que entender la importancia de los hitos históricos de Dios, los hitos redentivos de Dios en la historia. Porque no era una historia ajena, era nuestra historia. Esa historia no es una historia ajena a ti. Porque es por causa de que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán, conquistó la tierra, la dominó. Por medio de ese pueblo, por medio de esa historia, viene el Mesías que nos salvó y que nos reúne acá y que ha hecho de nosotros su cuerpo. Por lo tanto, nosotros estamos aquí viviendo algo que es parte de nuestra historia y debemos entender su significado. Y ahí es donde vemos aquí el lugar del símbolo en la educación. Nosotros tenemos muchos símbolos en la iglesia cristiana. El símbolo apunta hacia un milagro. El milagro de haber cruzado el mar o el río en seco. Pero no era el milagro el mensaje. El mensaje era la redención que Dios estaba obrando por medio de estos milagros. Y más, nosotros vemos este símbolo que Dios estableció ahí, ese pequeño monumento. No sabemos el tamaño de las piedras, deben ser piedras cargadas, si en el hombro debieran ser grandes, ¿no es cierto? Ahí ellos escogieron ahí los crossfiteros ahí de Israel, los más fuertes, los más grandotes, ahí vayan allá, cada uno trae una piedra y la ponemos acá. No debería ser algo muy, muy gigantesco, claramente, pero era un símbolo. Y símbolos son importantes para enseñarnos. Nosotros también tenemos símbolos. Tenemos aquí la mesa del Señor, que es un símbolo. Cristo la instituyó con el mismo propósito, para apuntar hacia su redención. De la misma manera que ellos tenían ese símbolo para recordarles que era el Señor quien salvaba, nosotros también tenemos un mejor símbolo para recordar que el Señor quien salva. Nosotros tenemos la cena del Señor como el recordatorio pedagógico de que en un momento de la historia Jesucristo partió su cuerpo y derramó su sangre. Es histórico. Y yo tengo que recordar eso. Y aquí los padres deben ahí, al momento de la cena, explicar a sus hijos, ¿qué es eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el significado del pan y del vino? ¿Por qué comemos eso? Y que sean capaces de enseñar, así como aquí en Israel ellos debían enseñar a sus hijos. Nosotros hacemos eso para recordar que somos libres por medio de este Redentor. Ahora, tenemos también el bautismo. Y fíjate cómo el bautismo y la Santa Cena se unen acá. Porque la Biblia va a utilizar más adelante el haber pasado por el mar, especialmente el Mar Rojo, como una especie de bautismo. Ellos fueron bautizados cuando cruzaron el mar. ¿Cuál es el elemento físico que utilizamos en el bautismo? El agua. Al cruzar el agua, ellos fueron bautizados en el mar, como dijo. Ellos dejaron atrás la esclavitud e ingresaron a la tierra de la libertad. ¿Qué es lo que es el bautismo? Yo dejo atrás mi historia pregresa e inicio una nueva vida con Jesús. Ese es el símbolo del bautismo. De igual manera, el símbolo del sacramento de la Santa Cena representa ese pertenecimiento como pueblo de Dios, que juntos, unidos como pueblo de Dios, disfrutamos de Él. Nosotros debemos entender
que hay una labor paternal evidente en el texto. Porque él habla directamente a los padres. Y ustedes, padres, cuando sus hijos les preguntan, es un deber que comienza primeramente en la familia. Y el deber de la enseñanza de la historia de Dios comienza en el hogar. Porque si usted muestra las fotos de tu abuelo, de tu abuela, y usted dice, mira, ese es el tata. Este es quién eres tú, tu historia, para bien o para mal. Aquí están tus ancestros. Cuenta algo de ti. Pero qué feo sería si usted simplemente omitiera todo un lado de la familia, intencionalmente. Cuando fuera el encuentro familiar, los niños iban a decir, ¿y estos quiénes son? No hablemos de eso. Sería raro, ¿no? Sería raro. Es necesario conocer su historia. Y ustedes tienen el deber de enseñar a sus hijos su historia, porque es la historia de ellos también. No es un cuento de hadas inventado por nosotros para vender un concepto espiritual. Es la historia de la humanidad. Explica por qué ellos son así, por qué ellos están luchando con los pecados de ellos. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso lo que quieren hacer? ¿Y por qué tienen que hacer ese otro? ¿Por qué? Aquí la historia explica quiénes son. Y los padres son los primeros en responder a eso. Pero el monumento acá no era un monumento paternal. El monumento ciudadano, o sea, toda la comunidad tenía que preservar esa historia. Toda la sociedad tenía que responder a esa historia. Porque era la historia de la sociedad, era la historia del pueblo. Contar la historia de Dios nos ayuda a entender y tener ese sentido de pertenecimiento con lo que Dios está haciendo, con su pueblo. Eso es lo que somos su pueblo. El pueblo que está siendo unido en Jesús para dar orden a ese mundo caótico. Esa es la esperanza, esa es la historia, esa es nuestra identidad, eso es lo que somos. Por eso la redención es un evento también pedagógico, pero no solamente es un evento histórico, no solamente es un evento pedagógico, pero también, y por todo eso, tiene que ser un evento global. Porque usted va a decir, pastor, muy bonita esa historia, pero es la historia de tu familia, es la historia del pueblo de Israel. Yo no soy judío ni israelita, yo vengo de otra rama, de otro lado, soy gentil, no es mi historia. ¿A qué no nos importa a nosotros en abril de 2024 que miles de años atrás un pueblo ajeno a nosotros hayan hecho un monumento chiquitito? Por más maravilloso que sea el milagro, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos afecta a nosotros? A veces nosotros tratamos la Biblia con una distancia, como si fuera algo que es ajeno a nuestra realidad y no tan importante como mi historia cercana, como mi origen más directo. Pero no es así. El Señor mismo dice ahí que ese monumento tenía un propósito también para todas las naciones. Él lo dijo claramente. Él dijo ahí al final del capítulo 4, a los últimos versículos, y dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra, ojo, él no dijo, esto sucedió para que las naciones del sector teman ustedes. No era una finalidad pragmática, así como que voy a construir ese monumento, ellos van a reconocer eso y se van a asustar y va a ayudar en la conquista de la tierra. Ojo, el Señor dice, para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso. Eso afecta no solamente al pueblo de Israel, a la nación de Jericó que estaba ahí, a la ciudad de Jericó que estaba ahí, y a las ciudades de la época que iban a ser conquistados por los judíos. No era pragmático. La razón por la que ese monumento es importante es porque la redención que ese monumento apunta afecta a todos. Porque este Señor es Señor de todos. Los iranianos y los israelitas pueden pelear lo que quieran, pero quien gobierna este planeta es quien lo creó, es Jehová. Y la buena noticia del Evangelio es una buena noticia para musulmanes, para judíos, para postcristianos del mundo secular occidental,
para la nueva ola mística que cree en todo tipo de cosas que se mueve menos en el Evangelio. El Señor reina. Y esa es una noticia para todos. Es como si nosotros dijéramos, no, la gravedad es un hecho solamente para aquel que la cree. Usted sería tomado por un tonto si creyera eso. Cualquiera pudiera decir, no, la gravedad no es solamente para aquellos que la creen en ella. Una invención de los cientistas para obligarnos a vivir así, a caminar de esa forma. Tú puedes volar, vuela. Usted sería considerado un lunático si dijera eso. Pero es exactamente lo que el mundo está diciendo. Y muchas veces nosotros decimos, no, hermanos. Tenemos el deber de comunicar a las gentes que ellos están muy mal parados en su propia historia. O sea, entienda cómo el mundo funciona. ¿Qué es lo que es predicar el Evangelio? Es decir a la gente, hermano, despierta. El mundo no es así. En verdad las cosas funcionan de esa manera. La historia del Evangelio es una historia global y ese monumento era para eso. Porque ese memorial hablaba para todos y más. Dios pidió que construyera un memorial, 12 piedras. Pero ¿por qué Dios no puso una plaquita? Dios sabía escribir, había escrito ¿cierto? Las tablas de la ley. Podía mandarse también con una tablita explicativa, ¿ya? Y tener ahí un texto, ¿no? Porque si usted ve un monumento, usted va a ver ahí un caballero que está representado en el monumento. ¿Quién es ese? Si no hay una plaquita abajo, normalmente hay, diciendo, mira, este es don fulano, que fue el gran héroe de la batalla de no sé qué. Ah, ok. No había ningún texto acá. ¿Por qué? Porque Dios literalmente construyó un monumento que hablara a todos los idiomas. El hecho de que piedras del calce del río estuvieran afuera como un monumento, no piedras chicas. Y no cualquier piedra, sino que las 12 de la nación de las 12 tribus. Eso cuenta una historia que es entendible de una forma mucho más amplia que simplemente un texto que no puede ser traducido para otros idiomas. Ellos no tenían todavía el Google Traductor, que usted pone así la foto y te traduce y te da el significado. Por lo tanto, el Señor hizo algo que puede ser traducido para cualquier idioma, que es evidente, porque el Señor está haciendo su redención a la luz de las naciones. Nosotros debemos entender que vivimos en una época que ha construido muchísimas narrativas sobre el origen de la vida, sobre cómo la vida debe ser vivida y sobre el valor del ser humano. Y muchos de nosotros hemos comprado esas narrativas en mayor o menor grado, porque hemos escuchado sus prédicas. Una serie de Netflix es una prédica. No son episodios, son sermones. Y hay una teología por detrás. Ellos están desconstruyendo la historia como tal para dar otros significados a los eventos, con otros elementos y otros actores. Y hemos comprado eso. Tenemos que entender, hermanos, que la Biblia, conocer la Biblia me ayuda, y la historia bíblica me ayuda a descontaminar mi cerebro de todas las narrativas que dominan el mundo en el cual estamos. Porque si usted quiere explicar el Evangelio para alguien, tiene primero que desconstruir el rollo que tienen sobre quiénes son ellos, para poder ahí entonces explicar históricamente quién es Jesús. No basta con decir religiosamente Jesús te ama. Ellos no saben quién es Jesús y por qué le tiene que amar y por qué tuvo que morir por ellos y por qué eso es importante. ¿Por qué necesitan eso? ¿Qué tienen que ver ellos con Jesús? Quizás tú tampoco sepas. Y es solamente una fe, algo místico, un concepto que tienes ahí sin cuerpo, volando en el aire. Que cuando es confrontado con las presiones de la vida, con las crisis de salud, con las crisis matrimoniales, su fe entra en conflicto. ¿Por qué su fe entra en conflicto? Porque no tiene historia. Es la historia que pone tu fe de pie. Porque la historia te va a decir, no, yo ya pasé por eso. Yo sé que me condujo la otra vez. Yo he aprendido a confiar porque he vivido eso.
Pero yo puedo aprender no solamente por lo que he vivido, sino también por lo que otros han vivido. Y es porque Dios cruzó su pueblo a los pies secos por el río Jordán. Prueba que Él es capaz de hoy día también hacer con que nosotros experimentemos de la redención que Él ya está obrando. No hay dudas de que Él es capaz, de que puedo confiar en Él. Y no será la fortaleza de Jericó, no serán los ejércitos de los pueblos que tenemos que enfrentar que me causarán miedo, porque yo tengo una historia con Él, yo lo conozco. Tenemos que desconstruir las narrativas falsas de la cultura por medio de la historia bíblica. Y es eso lo que debemos hacer desde nuestras casas. Fíjate que Jesús es la máxima expresión de la desconstrucción de estas narrativas. ¿Por qué? Uno piensa en narrativa, piensa obviamente así como que en las ideologías, en cosas así. Jesús llega, encuentra al pueblo de Israel. ¿Cuál era el grupo que más peleaba con Jesús? La gente que supuestamente conocía la historia bíblica. Pero ellos se habían comprado una falsa narrativa de quién debiera ser el Mesías y por ende se habían comprado una falsa narrativa de quiénes eran ellos. Habían comprado una falsa narrativa secular donde encontraban su valor en el poder político, en el poder religioso y en el poder económico. Por eso tenían los saduceos, los fariseos. Nosotros vemos a esos grupos políticos peleando porque ellos tenían una narrativa de quiénes eran el pueblo de Israel. Cuando Jesús viene a predicar, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Contando la historia bíblica. Usted se acuerda que Jesús resucitó y iba caminando con 2 hombres, camino a Emaús. ¿Qué hace Jesús? Viene contando por qué el Mesías era el que estaba en la cruz, pero no contando los relatos de los últimos días y meses. Él vino contando la historia desde el pasado. Mira, hermanos, mira la historia con atención y entenderás lo que pasó. ¿Cómo predicamos el evangelio para nuestra cultura? Contando la verdadera historia de esa cultura. Eso es lo que necesitamos entender. Hermanos, nosotros necesitamos primeramente regresar a la historia bíblica, regresar a la verdad bíblica, regresar a la Biblia y leer esos textos, regresar a estos momentos en los cuales Dios cuenta su historia a su pueblo. Necesitamos nosotros también recordar todas esos hitos salvadores de Dios en la historia, en los cuales Dios nos regala estas fotos de eventos donde Él revela su poder y su salvación. Y recuerda, hermanos, la historia bíblica o la Biblia no es una colección de pequeñas historias morales, donde en cada una de ellas voy a encontrar un héroe y un principio al cual obedecer. No. De la misma manera que la historia de su familia no es una colección de pequeñas historias morales. Porque te va a decir, de repente hay cosas que hicieron tus padres que usted no quiere que sus hijos sepan porque no estaba bueno. Es mejor que no sepan. No, cierto. Pero el Señor, en su sabiduría, puso en su palabra algunas historias que quizás sus autores no quisieran que las futuras generaciones supieran. Pero el Señor sí. Porque el Señor no estaba preocupado con el estatus de nadie. El Señor estaba preocupado con la pedagogía que esas historias generarían en los demás. Y Él preserva esas historias ¿para qué? Para que yo sepa cómo es mi corazón. Porque el corazón de mi abuelo hizo eso. Mi corazón no es tan distante de Él. No significa que tenga que caer en los mismos pecados. Pero que vengo del mismo lado. Y comparto mucho más que los genes. Recuerda que la historia bíblica es una historia que cuenta la gran historia de Dios. Y cuente esas historias a sus hijos. Cuéntalas constantemente. Haz de ellas tu historia, la historia de tu familia. Eso es lo que somos. Es en ese mundo que estamos viviendo. Esas historias, hermanos, generan cultura.
Historias generan realidades. Y cuando nosotros contamos a nuestros hijos, ellos pasan a ser parte de eso. Cuando nosotros contamos a nosotros mismos, descubriremos que estas historias nos transforman. Por eso debemos nosotros aprender a amar a Dios por medio de la historia bíblica. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir.